Un poco entonces de titulación, Yani, que me haces esta consulta tan importante. En primer lugar, como todos sabemos, esto es un proceso semi-cuantitativo, que verifica entonces aspectos quali y cuantitativos de los sueros. Entonces los rasgos no son solamente números de cantidad de anticuerpos presentes, sino que también está vinculado con la afinidad. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, la capacidad que tiene el anticuerpo y que va madurando a medida que se va mejorando la serie de linfocitos B con memoria para esos anticuerpos, van mejorando el idiotipo, por lo tanto se van a pegar mejor con el correr de los tiempos. La afinidad, digamos, que consigue mayor estabilidad en la molécula cuando se tiene que escindir, separar, requiere mayor esfuerzo, nos permite establecer que se está desarrollando un anticuerpo de calidad, digamos, ¿no? Y por supuesto, cuando hablamos de esto, hablamos de un anticuerpo con capacidad funcional, ya sea la lisis, la aglutinación, etc. Para hablar de aglutinación, tenemos que tener en cuenta fundamentalmente cuáles son los hallazgos y cómo se interpretan a la luz de las diferentes técnicas que conocemos. Más allá de las pruebas en la segunda fase, luego de la sensibilización, que puede llegar a ser, digamos, una instancia que se utilice microondas o que se utilice, digamos, en una centrifugación la imantación, depende cuál fuera la fase en la cual estamos hablando. Siempre cuando llegamos al final de una prueba de aglutinación, vamos a tener que medirla en términos de cruces de Marsh. En este caso, tenemos ahí a disponibilidad el tubo de ensayo, pero podría ser un tubo girado, un tubo curvo de plástico, como utiliza algunos equipos automatizados de origen ruso, o el caso de las pruebas de microplaca, no es lo mismo si es una fase sólida predisecada que si está diluida, si se usa la imantación o no, o las técnicas en gel o de gel de policridamida, separación, que pueden utilizar microondas, pueden utilizar perlas de sílice en lugar de geles de Cefadex, por lo tanto van a cambiar esta tipología. Pero una vez que nosotros tenemos claro cuál es la tipología, en rangos de cruces se supone que 4 cruces es el mayor nivel de aglutinación en un solo botón, en el caso del tubo, o en una sola línea, en el caso del gel. Bueno, muy bien. Ahora, esa aglutinación 4 cruces, por supuesto, sabemos que no es el máximo, porque podría haber 8, solo que no la vemos. Es decir, podemos ver un solo botón. Ahora, cuando lo disgregamos, el poder que requerimos para disgregarlo hablaría de la potencia de aglutinación. Y entonces sí podríamos diferenciar, si existiera esta opción, podríamos diferenciar que hay 4 cruces y otros 4 cruces, ¿no? Hay 4 cruces que realmente son 4 cruces, entre comillas, y 4 cruces que podrían ser 12, 18, 20 cruces. Lo que pasa es que solo vemos 4 cruces. Esto es una primera cosa que es muy importante. Entonces, entre las 4 cruces y el 0, se establece una serie de rasgos menores. ¿eh? Y ahora vamos a hablar de eso en términos de puntaje. Imagen que me parece que es muy útil, que tiene que ver con la graduación, es decir, los grados que se incorporan como dato, que es un número, a la asignación, 4 cruces, 3 cruces, 2 cruces, una cruz, todo macroscópico y luego empieza lo microscópico. También, por supuesto, nobleza obliga a incorporar las pruebas que han sido hemolizadas o pruebas que son parcialmente hemolizadas, que en todos los casos generalmente son una reacción positiva, pero solamente que da hemólisis. Si vos te fijas, cuando dice 4 cruces aparece 12 como máximo puntaje, pero entre 4 cruces y 3 aparece el siguiente puntaje 10. ¿Dónde quedó el 11? El 11 queda entre el 12 y el 10, es decir que si varias veces se repite el aglutinato de 4 cruces, si se repite 2 veces, la primera vez llevará 12, la segunda vez lleva 11, para después pasar a 10 cuando recién sea 3 cruces. Ahora, ¿qué sucede si dice 4 cruces, 4 cruces, 4 cruces? Bueno, entonces irá 12 cruces, 12 de graduación, 11 de graduación, se repite 11 de graduación para después llegar a 10. Después el 10, ¿qué pasa entre el 10 y el 8? Ahí también está el 9. Bueno, ¿a quién le corresponde? A 3 cruces, solo que cuando 3 cruces se repita varias veces va a ir cambiando el valor. Si está una sola vez, va a ir el valor 9, porque automáticamente pasa a 2 cruces. Pero si está más de una vez las 3 cruces, ¿qué irá? Y entonces va el 10 primero y después el 9. Y si se sigue repitiendo el 3, va de nuevo el 9 y de nuevo el 9 y así. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vamos incorporando los términos intermedios.
aplicado en acción, ¿no es cierto? ¿El título cuál es? La última dilución macroscópica que da una cruz. Ya explicamos en la primera diapo cómo era una cruz. Ahora, en este caso, digamos, una cruz se alcanza en el primer ejemplar, digamos, en el mes de marzo, una cruz se alcanza finalmente, hasta que luego se hace negativo, en 1 en 32. Por lo tanto, ese es el título. En junio, esa cruz está alcanzada en 1 en 8 y en octubre está alcanzada en 1 en 16. Por lo tanto, ese es el título. Perfecto. ¿Cuál es el punto final? El punto final es la dilución reactiva weak, débil o microscópica, si el técnico utilizó la técnica de microscopía. La cuestión es que ahí, fíjense que en caso de 1 en 512 de la muestra color naranja de octubre es hasta donde llegó, mientras que en la muestra verde, la de junio, llegó el WIC a la 1 en 16. Y la celeste, que es de marzo, llegó a 1 en 32. Perfecto, muy bien. Es decir, que en marzo coincidió el puntaje final con la titulación. Ahora, ¿qué es los puntos que están debajo? Volvemos a reproducir lo que dijimos anteriormente. Vamos a marzo, por ejemplo, el color celeste que está ahí abajo. 3 cruces, 9 puntos. ¿Por qué no 10 puntos? Si empieza en 10. Es que hay una sola 3 cruces. Si hubiera 2 3 cruces, iría 10, después 9. Pero como hay una sola, va 9 e inmediatamente pasa al siguiente valor. ¿Por qué no 8? ¿Por qué? En el caso de 2 cruces, lleva 8, 7 o 6. Pero como hay solo dos cruces, entonces queda reservado el 7 y el 6, y el 8 se pierde. Y ahí aparece una cruz que empieza en 5 y termina en 4, porque 3 le corresponde al WIC según esta categoría. Entonces, 5, 4, 4 se repite. Bueno, y así es como nosotros llegamos a considerar estas cuestiones. Algunos puntos que para mí es importante que volvamos a trabajar o pensar o repensar. Primero, el puntaje entonces es independiente del título, esto es fundamental. A medida que vemos que crece la potencia de reacción de un anticuerpo, este se está volviendo más hábil para acometer sus objetivos. Y no tanto la reproducción del mismo linaje, del mismo clon, que podría ser esa la cuantificación, la cantidad de anticuerpos presentes. Este es un indicador más importante, digamos, porque analiza justamente la fuerza que tengo que hacer para poder separarlo del anticuerpo. Y en pruebas de eritrofagocitosis, lo que hace es acortar la vida media de los glóbulos rojos que está sensibilizando. Desde este punto de vista, un aumento en la sumatoria del score de más de 10 puntos, según autores como Dolores Mallory y tantos otros, digamos, nos proponen, digamos, que esa sumatoria aumentada en 10 puntos del primer al último tubo que se tomó, esto significa de la primera muestra a la última muestra, pueden ser consecutivas o pueden haber pasado 3 meses. Lo importante es que se aumenta 10 puntos si estamos, por ejemplo, suponte en el contexto de un IgG3 o 1 en una embarazada, con una sospecha de posible enfermedad hemolítica recién nacido, bueno, ahí se vuelve clínicamente significativo. Otra cosa que te invito, te convoco a pensar y a trabajar es aquello que hablamos alguna vez de pruebas de dilución del suero antiglobulina. Esto significa, digamos, en lugar de diluir el suero de Coombs, en lugar de diluir el suero del paciente, diluir el suero de Coombs. Y se obtienen algunos datos que son un poco más fiables porque no se está toqueteando, digamos, la variable con las diluciones. Y por otro lado, digamos, el hecho de que no importa cuál sea el fenotipo de selección que se haga, porque siempre se debe trabajar con los sueros frisados históricos y con el suero nuevo frente a la misma célula, frente al mismo célula, no frente al mismo fenotipo, sino que la misma, efectivamente, la misma célula contra los 3 sueros o los 2 sueros, el histórico y el nuevo. En este sentido, digamos, entonces, la variable de cantidad de antígeno presente en la célula para el cual estoy ofertándolo, según el anticuerpo se trate, ya no nos importa tanto porque siempre es la misma célula. Incluso puedo cambiar entre una vez que hice la titulación, la hago otra vez, pero bueno, siempre utilizo la misma célula contra el suero histórico y el suero nuevo. Bueno, espero que te haya servido esta explicación, agregándole a las clases escritas y esto para en todo caso, bueno, si hay alguna otra consulta que tengas, encantado de la vida.